Hola, mi nombre es Jonathan Narváez, alumno de primero CMR, y en este video les hablaré sobre la tarea 0102, la arquitectura de un computador. Ok, empezaremos por la primera pregunta. Primero, ¿qué define una arquitectura de un equipo informático? Pues define las diferentes unidades funcionales que componen el equipo, sus características principales y la comunicación entre ellas. 2. ¿Cuál es la arquitectura más utilizada y cuál es la principal funcionalidad para la que fue creado? Pues la arquitectura de von Neumann, diseñada para el equipo microinformático, ejecutará programas que manejan un conjunto de datos y que tanto estos programas como estos datos estuvieran almacenados en una memoria de lectura escrita interna en el propio equipo. 3. ¿Qué es un programa, instrucción y dato? Pues el programa son aquellos que se encargan de realizar una tarea específica en el equipo microinformático. Los programas se descomponen en una serie de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial una tras otra para realizar dicha tarea. La instrucción es una pequeña acción indivisible que es capaz de realizar el equipo microinformático, y el dato es la información con la que trabajan los programas. Pueden ser información que recibe el programa o información que devuelve el programa. 4. ¿Qué unidades funcionales se crearon para alcanzar esa principal funcionalidad? Pues se crearon la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la unidad central de proceso, la unidad de memoria principal y la unidad de entrada y salida. Ok, pues la unidad de control se encarga de gestionar y coordinar todas las unidades funcionales para conseguir un fin determinado. La unidad aritmético-lógica se encarga de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas necesarias durante la ejecución de los programas. La unidad de central de proceso no es la unidad en sí, sino el nombre que recibe el conjunto de la unidad de control. Y la unidad aritmético-lógica. Unidad de memoria principal se encarga de almacenar de manera temporal todos los programas que se van a ejecutar en el equipo y los datos asociados a estos programas. Unidad de entrada-salida se encargan de introducir y extraer información del resto del equipo y del exterior equipo. 5. ¿Cuál es el funcionamiento de la arquitectura de von Neumann y cómo se lleva a cabo este funcionamiento? Las fases, pues la arquitectura informática ejecuta programas mediante un proceso secuencial llamado ciclo de instrucción, compuesto por 3 fases: la búsqueda, la ejecución y la interrupción. La búsqueda, la unidad de control recupera la instrucción desde la memoria principal. Y la ejecución, la unidad de control lleva a cabo la instrucción empleando otras unidades funcionales según sea necesario. La interrupción, se verifica si algún componente externo se requiere utilizar recursos a través de la unidad de entrada y salida. Este ciclo se repite hasta que el programa se completa. Fase de búsqueda. La unidad de control lee de la unidad de memoria principal la instrucción a ejecutar, siguiendo los siguientes pasos. Transfiere la dirección del contador del programa al registro dirección de memoria. Solicita a la memoria principal la instrucción en esa dirección, la cual es colocada en el bus de datos y almacena registros de intercambio de memoria. Transfiere esa instrucción al registro de instrucción. Incrementa la dirección del contador del programa para preparar la siguiente instrucción siguiendo el orden secuencial. Fase de ejecución. En la fase de ejecución, la unidad de control ejecuta la instrucción leída en la fase de búsqueda, siguiendo los siguientes pasos. El codificador descompone la instrucción, la cual se compone del código de operación, que especifica la operación a realizar, y de los operandos, que especifican los datos que utilizarán la operación. El secuenciador activa las líneas de control necesarias para que se realice la operación seleccionada. Y la fase de interrupción, la unidad de control al terminar una etapa verifica si algún componente externo necesita recursos a través de la unidad de entrada y salida. Si hay una solicitud, pausa el programa actual, atiende la solicitud y luego regresa al programa donde se detuvo. 6. ¿De qué se encarga la unidad de control y cuáles son sus componentes? Pues la unidad de control orquesta y coordina todas las unidades funcionales para lograr un objetivo específico. Encuentra, interpreta e indica a cada unidad funcional qué hacer para ejecutar las instrucciones del programa. Sus componentes claves son decodificador, secuenciador, reloj y registros. El decodificador interpreta las instrucciones y determina las órdenes necesarias para ejecutarlas. El secuenciador activa las líneas de control para guiar a las demás unidades funcionales. El reloj genera pulsos eléctricos regulares para sincronizar las operaciones del equipo. Y los registros almacenan temporalmente direcciones, instrucciones o datos necesarios para el funcionamiento de la unidad de control. 7. ¿De qué se encarga la ALU o UAL y qué componentes posee? Pues es el centro de cálculo del equipo, se encarga de realizar las operaciones elementales aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. y lógicas, OR, AND, NOT, etc. ¿Qué le encarga la unidad de control? La unidad aritmética lógica posee las siguientes componentes. Registros son lugares donde se almacenan de manera temporal los datos que se leen
de la memoria principal o la unidad de entrada y salida, los datos que genera la unidad tras realizar los cálculos. 8. ¿Qué es la CPU o UCP y cómo está formada? La unidad central de procesos es el nombre que recibe la unión de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad central de proceso es la que se conoce como microprocesador. 9. ¿De qué se compone la memoria principal y de qué se encarga? Pues la unidad de memoria principal se encarga de almacenar de manera temporal todos los programas, es decir, sus instrucciones, que se están ejecutando en el equipo y los datos asociados a estos programas. 10. ¿De qué se encarga la unidad entrada-salida y qué permite? La unidad de entrada y salida se encarga de introducir, extraer información del resto del equipo y del exterior del equipo. Exactamente permite la comunicación con periféricos o dispositivos de almacenamiento. La unidad de entrada y salida es lo que se le conoce como chipset de la placa base. 11. ¿Qué son los buses de comunicación? Son los canales por los que se comunican las unidades funcionales de la arquitectura entre sí. Existen diferentes tipos de buses de comunicación según sea el tipo de información que viaje por ellos. Está el bus de control, transmite las señales de control que sirven para gobernar el funcionamiento de las diferentes unidades funcionales. Y el bus de direcciones, pues transmite direcciones entre la unidad de control y la unidad de memoria principal. El bus de datos transmite instrucciones o datos entre las diferentes unidades funcionales. 12. ¿Qué son los registros? Pues los registros son lugares de almacenamiento temporal en los que se almacenan direcciones, instrucciones o datos que las unidades funcionales necesiten en ese momento. Vamos a descubrir los registros más importantes de la arquitectura. Y los registros más importantes de la arquitectura son el contador, el registro de dirección de memoria y el registro de intercambio de memoria RIM, registro de instrucción y registro de la unidad aritmético-lógica. Bueno, pues el contador de programa almacena la dirección de memoria que contiene la próxima instrucción a ejecutar y el registro de dirección de memoria almacena la dirección de memoria de la que se va a leer o en la que se va a escribir. El registro de intercambio de memoria almacena el dato que se lee de la memoria o que se escribe en la memoria. Y el registro de instrucción almacena la instrucción que se va a ejecutar a continuación. Acumulador almacena el dato con el resultado del cálculo realizado por la unidad. Ok, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias, nos veremos en un próximo video.